importante tomar en consideración una interpretación literal congruente que tome en cuenta el uso del lenguaje figurado. En la Biblia encontramos muchas figuras de dicción. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos cuando vemos una parábola, interpretarla como una parábola, un hipérbole como un hipérbole, por ejemplo, una exageración, ¿no? Como por ejemplo, cuando Jesús dijo que más fácil es pasar un camello por el ojo de la aguja, algo así. Y cuando también es espiritual, tenemos que tomarlo como espiritual, cuando es simbólico, simbólico. Pero no todo es simbólico, no todo es espiritual y no todo es literal. Como por ejemplo, hay cosas que sí son literales en la Biblia y lo hemos comprobado al pasar del tiempo. Vivimos en una época privilegiada en que la tecnología y la arqueología han arrojado mucha evidencia corroborando lo que la Biblia dice, como por ejemplo el diluvio. Así que pues tenemos que entender que hay cosas que sí son literales. El diluvio ya está comprobado arqueológica y científicamente en todas partes del mundo ha ocurrido. Así que pues es importante entender eso para poder interpretar no solamente Apocalipsis, sino toda la palabra de Dios. Ahora sí, vamos al primer versículo. Juan dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y vi, ahí la Reina Valera omite la palabra y, ¿no? Que y don es en griego. Esta frase aparece 32 veces en Apocalipsis. Expresa progresión cronológica, es decir, un evento tras otro evento diferente y no una recapitulación de los capítulos anteriores como habíamos dado en la introducción. ¿Okay? La llave y la cadena son figuras de dicción. ¿Okay? La llave significa autoridad, que tiene el poder, tiene la autoridad para abrir y cerrar y que nadie más puede hacerlo. La cadena, y ojo, que dice no solamente una cadena, sino una gran cadena, lo que sugiere el hecho de que Satanás puede ser neutralizado o puede prácticamente ser anulado por ese tiempo que va a estar encerrado. Los símbolos no deben interpretarse simbólicamente, sino siguiendo las normas propias de hermenéutica, como ya hemos mencionado. ¿Okay? Un ejemplo de eso, como le dijo, inclusive también la gente duda sobre el derramamiento de fuego y azufre en la ciudad de Sodoma y Gomorra, pero ahí está la evidencia física hasta el día de hoy. Se ha encontrado, años recientes, azufre y se encuentra todavía azufre en esas ciudades. ¿Ok? Versículo 2. Este ángel dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. ¿Ok? ¿Qué hace este ángel? El ángel ata a Satanás con la cadena. Claro, es un ángel enviado por el Señor, al servicio del Señor. Ahora, obsérvese los sustantivos que usa para referirse a Satanás. Prendió al dragón. ¿Ok? ¿Por qué dragón? Por su carácter repulsivo. ¿Ok? Se dice también serpiente antigua, ¿okay? Por su sutileza en la tentación en el Edén. Según de Corintios 11:3, Gaby nos lee. Pero temo que, como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Amén, así es, ¿no? La serpiente astuta que engaña. La palabra diablo también usa ahí, mire, la palabra diablo significa el calumniador. Es el calumniador por excelencia. Miren lo que nos dice Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Él es mentiroso, él es calumniador y es padre de mentira. Y también se le llama Satanás porque la palabra Satanás significa adversario y adversario de Dios y el acusador de los redimidos. Zacarías 3:1 y 2 nos dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle.
Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén. Satanás es atado con una gran cadena. Juan aquí usa un antropomorfismo, es decir, darle una forma humana a Satanás y describe que fue neutralizado o inoperante. ¿Ok? Ahora, ojo con la última frase. Y lo ató por 1000 años. Y está en tiempo auristo la palabra ató. Estaba atado, es un hecho consumado. Como les he dicho muchas veces, en el Apocalipsis vamos a ver muchos tiempos en pasado, porque en la eternidad de Dios ya todo ha sido consumado. Pero aquí es la primera vez que aparece, la primera de 6 ocasiones en este capítulo que aparece la expresión 1000 años. ¿Ok? Lamentablemente, una de las cosas que aducen nuestros hermanos amilenaristas dice que solamente en una sola vez en la Biblia se menciona 1000 años. Bueno, no son una vez, aquí aparece 6 veces literalmente la frase 1000 años. Ahora, sí, es solo en este capítulo 20, pero como vamos a demostrarlo más adelante, vemos todo toda esta profecía de ese reino terrenal del Señor en el Antiguo Pacto. Y vamos a nombrar algunos pasajes del Antiguo Pacto para referirnos a ese reino que en el Antiguo Pacto nos dice 1000 años, pero lo deja claramente visible de que va a haber un reino tangible, visible del Mesías aquí en la tierra. ¿Okay? Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, ahí está, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, por segunda vez 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Ok? Ahora, vemos aquí 3 auristos, 3 verbos en pasado. El auristo es un verbo en pasado en el lenguaje griego, en el idioma griego, que es un hecho consumado y que no se vuelve a repetir. Entonces lo arrojó, lo encerró y lo selló a Satanás. El sellar indica que nadie puede entrar o salir. Ahora, y no solamente es a Satanás, sino incluye, está implícito todos sus demonios, ¿ok? No es que los demonios van a quedar aquí deambulando en la tierra, no. Satanás, que es la cabeza, con todos sus demonios van a ser encerrados en el abismo. Ahora, pero el propósito de ser confinado al abismo no es por castigo, sino aquí el versículo lo dice claramente para qué es. El propósito es para que no engañasen más a las naciones, ¿ok? Mientras el periodo de 1000 años no se haya cumplido, Satanás e incluidos sus demonios continuarán en prisión. Después del milenio, será desatado por un breve tiempo para realizar su especialidad, engañar. ¿Ok? Ahora, la pregunta que cabe hacernos aquí es: ¿por qué Satanás no fue destruido en la segunda venida de Cristo? ¿Y por qué será desatado por un breve tiempo al final del milenio? Muy buena pregunta. Creemos que la respuesta es esta: Dios lo permite, Dios es soberano, no podemos decirle al Señor, estás haciendo mal, esto que lo otro. Dios tiene su propósito. Lo permite para probar a todos aquellos que pasaron al milenio, pero que no tuvieron cuerpos glorificados y poder poner fin por completo al pecado antes del establecimiento de los nuevos cielos y la nueva tierra. Recordemos lo que Zacarías nos dice, y lo vamos a mencionar más adelante, ¿no? Que el 2/3 de la humanidad va a ser destruida, pero el 1/3 va a ser metido a prueba. Y aquí está el milenio para ser metido a prueba. Recuerden lo que vimos en el capítulo 19. Fueron los ejércitos del anticristo los que fueron a pelear contra el que venía montando el caballo blanco. No fueron toda la población mundial. Entonces, toda esa población que no se dejó sellar por el anticristo, ¿okay?, va a pasar al milenio con cuerpos todavía con la naturaleza pecaminosa. Y ellos, ese 1/3, es el que se va a poder reproducir físicamente y va a repoblar nuevamente la tierra por 1000 años. ¿Ok?
Entonces, pero esa gente que tiene la naturaleza pecaminosa, que no todavía tienen el cuerpo glorificado, todavía tienen la voluntad propia, libre albedrío, y aunque Cristo esté gobernando, ellos tendrán la libertad o la decisión de aceptarlo o de rechazarlo. Claro que ya no va a haber la influencia de Satanás, ni de los demonios, ni del mundo, pero todavía se mantiene la influencia de la carne. ¿Ok? Versículo 4. Vemos aquí que dice: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Nuevamente vemos aquí la progresión cronológica, y vi, que edom en griego. Nuevamente vemos la progresión de los eventos con la frase y vi. Los tronos aquí son estrados judiciales, lo dice, que recibieron facultad de juzgar. ¿Ok? Quienes se sentarán en ellos serán los santos del Altísimo. Daniel 7:22 nos dice así: hasta que digno el anciano de días, y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Muy bien. Mateo 19:28 también está ahí, Gaby. Sí. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Muy bien. ¿Está 1 Corintios 6:2? ¿No está? Ok. Con esos versículos basta y sobra. Un versículo del Antiguo Pacto, un versículo del Nuevo Pacto, en donde claramente dice que son los santos del Altísimo que gobernarían durante este periodo del milenio. Ahora, Juan dice que ve las almas de los mártires de la gran tribulación. Aquellos que testificaron de Cristo, aquellos que obedecieron a la palabra de Dios, no dejándose marcar por la bestia. Juan observa que estas almas volvieron a vivir físicamente, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que quiere significar que tuvieron una resurrección corporal y no espiritual. No podemos espiritualizar este versículo, ¿ok? Dice claramente: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, ¿ok? Estamos. Entonces es una resurrección corporal, y lo va a confirmar el siguiente versículo, ¿ok? Pero dice que reinaron con Cristo por 1000 años en la tierra. Está dado como un hecho consumado. Miren lo que dice: no, vivieron y reinaron, tiempo pasado, con Cristo 1000 años, ¿ok? En Apocalipsis 5:10, ¿qué nos dice? ¿Tienes ahí, Gaby? Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ok, también en Daniel 2:44, creo que tienes ahí. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Amén. Así es. Y el Salmo 8 es un salmo que habla de la gloria de Dios y el señorío de el hombre. ¿Ok? Entonces vemos claramente ahí que es algo literal. Va a haber una resurrección corporal y vamos a reinar con Cristo por 1000 años. Nuevamente aparece la frase 1000 años por tercera ocasión. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es la cuarta vez que aparece 1000 años, y vemos aquí, la Biblia mismo lo dice claramente, es la primera resurrección. Los otros muertos son los impíos, los inconversos, los rebeldes, los incrédulos, que están físicamente muertos y que resucitarán al final de los 1000 años para presentarse ante el gran trono blanco, al juicio final. ¿Ok? Es después de los 1000 años. Aquí son los resucitados los santos. ¿Ok?
Esta primera resurrección también es llamada en la Biblia la resurrección de vida. Juan 5:29 dice así: Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. También se la conoce como la resurrección de los justos. Lucas 14:14. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. La resurrección de los justos, y también es llamada en la Biblia una mejor resurrección. Hebreos 11:35, ¿qué dice? Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Mejor resurrección. Aquí claramente nos indica que habrá una segunda y última resurrección, la cual es al final de los 1000 años. Ahora, el castigo de los impíos después de un intervalo de tiempo es probablemente lo que profetizó Isaías en el capítulo 24, 21, 22. Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazamorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. ¿Se dan cuenta? Ahí está, en este pasaje de Isaías, puede dar pie a lo que estamos aquí leyendo en el versículo 5. Que serán ahí encarcelados hasta el final de los 1000 años y después resucitarán para recibir el castigo por toda la eternidad. ¿Okay? Ahora, esta primera resurrección consta de varias etapas. ¿Y cómo es eso? Bueno, eso lo dice la Biblia. 1 Corintios 15 del 20 al 24. Mire desde cuándo empezó esta primera resurrección. ¿Gaby? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cada uno en su debido orden. Mire, lo dice la Biblia, lo dice Pablo aquí. ¿Cuál es el orden? Cristo primero, que ya resucitó. Las primicias de Cristo. Luego los que son de Cristo. Los que son de Cristo. En su venida. En su venida, o sea, las primicias somos nosotros y los que son de Cristo en su venida, todos los santos que van a morir durante la gran tribulación. ¿Ok? Ese es el orden que Dios ha estipulado y está totalmente corroborado con el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 20 al 24. Versículo 6. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nuevamente menciona que hay una primera resurrección y por ende una segunda resurrección, porque hay personas que no creen que haya dos resurrecciones. Bueno, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ok, seremos dichosos, macarios, felices y separados para Dios, gozando su presencia por la eternidad, porque nunca más experimentaremos la muerte, que es la separación de la presencia de Dios o del goce de la presencia de Dios, por así decirlo, porque donde quiera que esté alguien, la presencia de Dios lo llena todo en todo. ¿Okay? Pero antes seremos servidores de Dios, como siempre fue el propósito de Dios Padre al sacar a Israel de Egipto, para que le sirvamos. Seremos servidores de Dios Padre, de Dios Hijo, por 1000 años aquí en la tierra. Y también, como lo vamos a ver en el capítulo 20 y 22, también vamos a servirle por la eternidad. Nunca dejaremos de ser servidores. Ahora, aquí en el capítulo 5 y 6 ya, y todo esto desde el versículo 2, hemos visto los 1000 años. ¿Okay? Hasta aquí hemos visto prácticamente 5 veces la frase 1000 años. ¿Okay? Y ya en el capítulo 7 ya se han cumplido los 1000 años, pero ya han pasado los 1000 años hasta el versículo 6. Ahora, es todo el tiempo del reino
teocrático, monárquico de nuestro amo y salvador Jesucristo. Ahora, la era milenial bajo el gobierno de Cristo reúne en sí misma los varios tiempos mencionados en la Biblia. Y vamos a ver, tenemos aquí 7 tiempos y podríamos de pronto añadir uno más o incluirlo dentro de uno de ellos que lo voy a mencionar. Número 1, el tiempo de opresión y mal gobierno va a terminar con la venida de Cristo. Isaías 11, 3, 4, Gaby. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ok. ¿Qué forma de gobierno es la que ahorita el hombre está imponiendo a la humanidad? Pues una forma tirana, no hay justicia, hay injusticia, pero cuando venga el Señor, ese tiempo de opresión, ese tiempo de mal gobierno, porque todos nos quejamos de mal gobierno, especialmente en estos tiempos. La humanidad está pasando por una recesión, la humanidad está espantada ahorita, ya se escucha temores de una hambruna, de que hay que ir guardando alimentos, etcétera, etcétera. ¿Okay? El siguiente tiempo que va a cumplirse en este milenio es el tiempo de testimonio y de paciencia divina, terminará en juicio. Mateo 25, del 31 al 46, el Señor dice que claramente que cuando Él venga, no pondrá a los de la derecha, a los de la izquierda, y venid benditos los de mi Padre a la derecha y a los de la izquierda apartados de mí, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahí terminará. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero después de eso, el tiempo, testimonio, ya nunca más se va a predicar ahí. Hasta ahí llegó la paciencia. Como yo lo digo en el buen sentido futbolístico, Dios le ha dado a la humanidad 90 minutos de juego, ¿ok? Y después de los 90 minutos, el marcador queda y nadie lo cambia. El otro tiempo que va a terminar es el tiempo de trabajo y de fatiga, va a terminar en tiempo de reposo, en tiempo de descanso y de recompensa. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. Gaby. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén, así es. Ahí vamos a ser recompensados por todo lo que habremos hecho para el Señor también. ¿Okay? El cuarto tiempo es el tiempo de sufrimiento que termina en gloria. Romanos 8, 17 al 18 dice así. Y si hijos también herederos de Dios y coherederos con coherederos de Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Así que pues si usted no está sufriendo, no va a... Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Entonces ahí vemos claramente que el cristiano padece, por obvio, porque nos volvemos enemigos, ¿no? Del mundo y del que gobierna este mundo. El quinto tiempo, el tiempo de la ceguera y castigo a Israel, termina en restauración y conversión. ¿Ok? Es el tiempo también, el milenio es el tiempo en donde, aquí incluyo algo que dije, que podría ponerlo como un punto adicional, pero aquí incluiría también, es el tiempo donde Dios va a cumplir los pactos a Israel. Por ejemplo, el pacto de la tierra, lo que actualmente Israel tiene como territorio físico, geográfico, es aproximadamente el 10% de lo que Dios le prometió a Abraham. En Génesis capítulo 15,
versículo 18 dice así: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto, el río Nilo, hasta el río grande, el río Éufrates. Es decir, desde Egipto hasta más allá arriba de Siria, Turquía, Irak, toda esa zona, Arabia Saudita, será en un día de los hijos de Israel. Nos guste o no nos guste. Y esa promesa no se ha cumplido todavía. ¿Cuándo se cumplirá eso? En el milenio. Como también la promesa del pacto davídico. Pues claro, la raíz de David, nuestro Señor Jesucristo, se sentará en el trono allí en Jerusalén. ¿Ok? Y Ezequiel 39, 25 al 29 nos dice así: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, y no haya quien los espante, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Amén. Jehová el Señor. Romanos 11, 25, 27 también Pablo nos dice sobre la restauración de Israel. ¿Ok? Y eso se está dando en estos tiempos. Cada vez más y más israelitas de alrededor del mundo están llegando, son los llamados inmigrantes, o los olín, como le dicen en hebreo. Gaby, Romanos 11. Porque no quiero, hermanos, que ignores este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel sea salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacobo la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Amén. Así que eso está pronto por suceder. El otro tiempo es el tiempo de los gentiles. Termina con la destrucción de la Gran Babilonia, como ya lo vimos en el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. ¿Ok? Y Daniel lo describe en Daniel 2 con la estatua, en donde la roca que sale, una roca partida, no con mano de hombre, sino que sale que Dios mismo pega en los pies de la estatua, desmenuza la estatua y levanta un gran reino, y de todos esos reinos dice que nunca más habrá memoria de ellos. ¿Ok? Y eso es lo que esperamos, que todo este sistema maquiavélico, idolátrico, religioso, pagano, mercantilista, materialista, va a desaparecer algún día. Y por último, el séptimo tiempo es el tiempo de la esclavitud de la creación. Cuando Dios creó al hombre, lo puso en el Edén para que viva para siempre aquí. Ese fue el plan de Dios, pero el pecado trastocó eso. Pero ese plan se va a cumplir. El tiempo de la esclavitud de la creación termina en liberación, en la manifestación de los hijos de Dios. Génesis 3:17, ¿tiene Gaby? Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Recuerden que antes del pecado todos los animales eran herbívoros, todos los animales. Después del pecado que se volvieron carnívoros, ¿ok? Ahora, pero toda la naturaleza, toda la creación va a ser restaurada. Isaías 11, 6 al 8 nos lo dice. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerán paja. ¿Se dan cuenta? Volverán a ser herbívoros, sí.
El niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Y no le pasará nada, así como en el principio, antes del pecado. Aleluya. Anhelamos ese tiempo. Amén. Versículo 7. Dice en la Biblia, cuando los 1000 años, y esta es la sexta vez que aparece la frase 1000 años, se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ojo, después de exactamente los 1000 años, un poquito de tiempo, Dios le da el tiempo de sacar a Satanás para la última revuelta. ¿Ok? Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí está. ¿Ok? Por sexta vez aparece la frase 1000 años. Tiempo en que Satanás ha estado confinado al abismo sin tener opción a obrar en el mundo. ¿Ok? Pero después de estos 1000 años será suelto de su prisión como un acto soberano de Dios. Ojo, Él actúa en forma pasiva, y aquí vemos la soberanía total de Dios. Aún Satanás se somete a la voluntad de Dios, como lo vemos en toda la Escritura. Versículo 8. ¿Y qué va a hacer Satanás? Pues lo que es su especialidad. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Escúcheme bien. A Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¿Ok? Aquí dice que él va a engañar a las naciones, lo que sabe hacer, lo que es padre de mentira, padre de engaño, a los 4 ángulos de la tierra. En el griego dice a las 4 esquinas de la tierra, es decir, en todo el mundo. ¿Ok? Como ves en la ilustración. Y algunos también creen que la expresión Gog y Magog significa a la tierra del norte. ¿Ok? Pero vamos a ver allá en el libro de Ezequiel que se menciona a Gog y Magog, pero dice claramente en el libro de Ezequiel capítulo 38 versículo 2, si no me falla la memoria, permítanme buscarlo. ¿Lo tienes ahí? 38:2, a ver, léemelo, Gaby. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Ok, ahí nomás, Gaby, se ve contra Gog de tierra de Magog. Entonces, algunos piensan que han sido 2 lugares diferentes, ¿ok? Otros piensan que no se refiere a un punto geográfico específico. Ahora, Gog, la tierra de Gog o de Magog, como dice ahí, eran de acuerdo a la Biblia y a Flavio Josefo, un historiador judío, se refería a los escitas que estaban al norte, como ustedes pueden ver aquí, del Mar Negro. Usted ve aquí Israel y están al norte, ¿ok? Y si lo vemos hoy en día geográficamente hablando, usted ve el norte de Israel, el Mar Negro. ¿Quién está aquí? Rusia, Moscú. Aquí donde en estos momentos, bueno, cuando se publique este video, esperemos que ya la guerra entre Rusia y Ucrania ya haya terminado. Pero ustedes pueden ver que Rusia está pugnando para tener acceso al Mar Negro, y por ende, pues, usted ve está en línea directa con Israel. Así que, pues, pudiera ser también eso, ¿ok? Pero creemos que no solamente van a ser los del norte que van a venir a atacar, sino todos los rebeldes de toda la tierra. La enemistad de Satanás contra Dios es la misma que tenía antes de ser atado, y sale a realizar lo que es su especialidad: engañar, ¿ok? A todos los seres humanos de la tierra que pasaron al milenio y que se reprodujeron durante estos 1000 años. Zacarías 13 del 8 al 9 es lo que les decía hace un momento. ¿Gaby? Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella, y meteré el fuego a la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío.
y él dirá, Jehová es mi Dios. Ok, ahí dice claramente, el Señor nos va a aprobar. Ok, entonces son de todas las naciones. Recordemos que algo también que es bueno recalcar, que en el gobierno del Señor Jesucristo, que no va a haber la influencia de Satanás ni del mundo, la gente se va a reproducir en cantidad. No va a haber abortos, como vemos hoy en día. El Señor no va a permitir eso. Entonces la población se va a multiplicar grandemente. ¿Ok? Si hoy en día la población mundial es 8.000 millones de personas y el 1/3 vendría a ser como 2.000 millones y algo, ¿no? Por 1.000 años, imagínense a cuántos se van a reproducir en toda la tierra. Y recuerde que no va a haber aborto, no va a haber esos programas anticonceptivos o esas cosas, ¿ok? Porque siempre la orden de Dios fue de que nos reproduzcamos, ¿ok? Ahora, la expresión Agod y Amagot, según algunos, no se refiere a un punto específico geográfico, sino a la totalidad de las naciones. Es como si dijéramos a diestra y a siniestra. Aunque los eruditos no se ponen de acuerdo con respecto a este personaje, están de acuerdo con que los enemigos son del norte, como lo vemos en Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39. Ahora, la última estocada de Satanás es reunir a las multitudes engañadas para rebelarse nuevamente contra Dios. ¿Ok? Y si bien hacemos memoria, mis amados hermanos, la gran mayoría de los ataques que ha sufrido Israel, ¿de dónde han venido? En la historia de Israel, han venido del norte. Del sur ha tenido solamente los egipcios, pero del norte tuvo a los asirios, tuvo después a los caldeos, a los babilónicos, a los medos persas, a los griegos y después a los romanos. ¿Sí ven? Entonces, es lógico pensar que es la vía en donde van a venir para combatir contra Israel. Versículo 9. Dice que toda esta gran multitud subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y de la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Miren aquí el versículo 9, solo un versículo, y nos dice claramente que fueron fulminados. No nos da detalles de cómo fue, como en la segunda venida de Cristo. Simplemente aquí, Pacatú, todos fueron fulminados, dice, y descendió fuego del cielo y los consumió. Vamos a la nota. Satanás dirige su ejército rebelde sobre Jerusalén, que será la capital del gobierno milenial. Solamente Isaías 2:3 gana. Gaby, ¿se quedó dormida Gaby? ¿No está en las hojas que te di? No. Oh, my goodness. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque Sión saldrá de la ley, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén, así es, en Jeremías 3:17 también. Ahora, de una manera rápida y fulminante, estos enemigos serán consumidos totalmente por el castigo divino del fuego, que ya lo hemos visto a la luz de la Biblia en Génesis 19:24, cuando Dios derramó azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra. En Levítico 10:2 vemos que Dios mandó fuego sobre Nadab y Abiú, porque ellos ofrecieron fuego extraño, los hijos de Aarón. ¿Ok? En Ezequiel 38:22, en la profecía justamente contra God, en Ezequiel 39:6 también, que dice claramente, literalmente en esos pasajes, que el Señor enviará fuego sobre God, ¿ok? Rey de Magog. Y en Segunda de Reyes 1:10 y versículo 2 es cuando el profeta Elías hace descender el fuego del cielo sobre los 50 hombres que Ocosías manda a apresar a Elías, ¿ok? Y en Lucas 9:54 los discípulos también le dicen al Señor, Señor, permite que descienda fuego así como hizo Elías. Haz que podamos descender fuego como lo hizo Elías.
¿ok? Entonces vemos en todos los pasajes del antiguo pacto esta realidad. Así que Dios va a descender fuego y los consumirá en un acto así de rápido. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago, escúcheme bien, miren la ilustración, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban, ¿quién estaban ahí? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La última batalla del diablo engañador termina en juicio, en el confinamiento en el infierno día tras día por la eternidad, como lo dice el Señor en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está claro, ¿ok? Lugar donde ya estaban el anticristo y el falso profeta desde la segunda venida de Cristo a la tierra. Es decir, ya habían pasado 1000 años el anticristo y el falso profeta en el lago de azufre y fuego, en el infierno. ¿Okay? Versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en el trono, en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Okay? Aquí vemos, ¿no? Ya empezamos el juicio final, el juicio ante el gran trono blanco. Dice así: este es el trono de la majestad divina. El color blanco sugiere pureza, sugiere santidad, sugiere justicia y despliega la gloria y majestad de nuestro soberano Dios. Es un trono de juicio, el juicio final. El que está sentado en el trono es el juez Mesías, que se le ha dado toda potestad para juzgar, como lo vemos en Daniel 7:26. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ok, en Juan 5:22-27, ¿tienes, Gaby? Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Pero como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Amén. Y después todo eso, cuando ya hayan puesto a todos sus enemigos bajo sus pies, dice la Escritura, Él entregará el dominio al Padre. La tierra y el cielo actual, escúcheme bien, amado hermano, serán totalmente destruidos por Dios, desapareciendo totalmente para dar paso a un nuevo cielo y a una nueva tierra, como lo dice claramente Isaías 65:17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. No habrá memoria de este mundo. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Serán deshechos todo. Y Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. 21:5 dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas son palabras fieles y verdaderas. ¿Ok? Así que el Señor va a hacer un cielo nuevo y una tierra nueva. Él es el soberano, Él puede hacer todo nuevo. Amén. Y porque ya toda esta tierra está contaminada por el pecado. Versículo 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Ok, los muertos, ¿quiénes son los muertos aquí? Son todos los impíos, sin distingo alguno de todos los tiempos.
El hecho de que estén de pie delante del trono sugiere que han sido resucitados para ser condenados por toda la eternidad. Y también el hecho de que estén todos de pie en un acto público, ¿sí? Y no habrá manera de esconder la vergüenza. O sea, todo el mundo se va a enterar de todas sus maldades. ¿Ok? Serán condenados por toda la eternidad. La primera resurrección fue para vida eterna. Pero esta segunda resurrección es para muerte eterna. Ahora, ojo aquí, da un conjunto de libros. Los libros, está en plural. Los libros, ¿cuáles son los libros? Son los registros de las obras malas de estos impíos, los cuales servirán para determinar su grado de castigo en el infierno. Nuestro Dios, como juez soberano y como omnisciente que es, sabe todo de cada uno de los seres humanos y tiene todos los elementos para realizar el juicio y la condenación y el grado de castigo. Y eso a veces las personas piensan, ¿en dónde enseña la Biblia de que va a haber grados de castigo? Aquí lo vemos y el Señor lo confirmó en Mateo 11, 21 a 24. Gaby. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Escuchó? Lo dice el propio Señor Jesucristo. Es decir, las personas que nunca en su vida han escuchado, por así decirlo, directamente el Evangelio, será el castigo más tolerable para aquellos que habiendo escuchado el Evangelio, sabiendo la palabra de Dios o conociendo de Dios, como dicen muchos por ahí que saben, conocen de Dios, no se han entregado a Dios. Será más severo el castigo para ellos. Y lo dice a las propias ciudades de Israel, en donde el Señor hizo milagros. Así que va a haber grados de castigo en el infierno. Ahora, vemos por el contrario el otro libro. El libro de la vida contiene todos los nombres de las personas que han entregado sus vidas a Cristo. Y sirve para que vean que sus nombres no están en Él. ¿Ok? Y no solamente los que han entregado su vida, sino todos los santos desde Abel, como el Señor dice en su palabra. Y eso lo vemos en Éxodo 32, 32. Moisés tenía presente el libro de la vida. ¿Gaby? Éxodos 32, 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que permanece contra mí, a este raeré yo de mi libro. Muy bien, en Daniel 12:1 también vemos testimonio de ese libro de la vida. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si ven, todos los santos del antiguo pacto y del nuevo pacto. Y también Pablo lo confirma en Filipenses 4:3. ¿Sí ven? Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente contigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Sí ven? Esas 3 referencias y aparte hay 7 referencias más del libro de la vida solamente aquí en el libro de Apocalipsis. Versículo 3 en la Biblia. Y el mar entregó los muertos que habían en él
Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tanto el mar, lugar donde los muertos no fueron enterrados, y la muerte y el Hades, o también llamado abismo, donde habitan los muertos sin Cristo, entregarán resucitados a sus huéspedes para que reciban el grado de castigo de acuerdo a sus obras. Recuerde que el Hades es el lugar de los muertos. Hades es la palabra o nombre griego del dios griego del inframundo. Por eso se le llamó el Hades, el lugar de los muertos. ¿Ok? Y eso también nos enseña que tanto la muerte y el lugar de los muertos es prácticamente personificado. ¿Ok? Entonces, el mar va a entregar todos los muertos, es decir, toda alma creada va a ser resucitada. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque el mar, la gente que se ahogó o fueron comidos por los tiburones o por una ballena o un pez grande, qué sé yo, ¿cómo terminaron? Se desintegraron y a la larga sí. ¿Y por qué quiero decir eso? Porque a veces dicen, me han hecho preguntas, pastor, ¿es malo incinerar un cuerpo y los que mueren en incendio? Y yo digo, ¿y el polvo o los residuos de los santos que murieron o de la gente que murieron desde Adán? ¿Dónde están ahorita? Polvo, polvo. ¿Ok? Dios puede levantar cuerpo solamente ordenando por su palabra. ¿Ok? Versículo 14. O sea, no es una ley o es un pecado. ¿Me entienden? A veces las circunstancias pueden obligar a una situación así, pero eso es ya potestad de cada quien. Lo más importante es que, como dijo el Señor, teméis a aquel que puede enviar tu alma y tu cuerpo al infierno. Así que lo más importante es saber que está con Cristo y que va a su presencia al cielo. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Si ven, nuevamente hemos personificado la muerte y el Hades. ¿Ok? Esta es la muerte segunda. Miren, ahí está. El lago de azufre y fuego que arde por la eternidad. La muerte ha sido el azote de la humanidad. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. ¿Ok? Pero finalmente este enemigo ha sido vencido. Ojo, se lo nota como una persona. ¿Sí ve? Un enemigo vencido. 1 Corintios 15:26, Gaby. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Ok? La muerte y el Hades, que aquí aparecen personificados, irán al lago de fuego o infierno, donde experimentarán la separación eterna de la comunión con Dios, que es la muerte segunda, por toda la eternidad. Y el último versículo. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren, ahí está el libro de la vida, no se halló inscrito ahí, entonces va a ser lanzado al lago de fuego. Este versículo es firme, contundente en su declaración. El que no tiene al Hijo, como ya leímos un pasaje hace un momento, entonces no está inscrito en el libro de la vida. Por consiguiente, la ira de Dios está sobre esa persona permanentemente por la eternidad si ya muere. ¿Ok? Juan 3:36 es claro, me lo sé de memoria. ¿Ok? El que tiene al Hijo tiene vida eterna, tiempo presente. Por eso nosotros, el momento que aceptamos a Cristo de corazón, con cuerpo, alma y espíritu, desde ese momento tenemos vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, dice Juan 3:36, la ira de Dios está sobre esa persona. ¿Ok? Es decir, si usted está rehusando entregarse a Cristo, casarse con Jesús, tener una relación de amor con Dios a través de Jesús en el poder del Espíritu Santo, usted está bajo la ira de Dios. Pero la buena noticia es que mientras hay vida hay esperanza. ¿Ok? Hace unas horas me escribió una señora que está espantada porque ella dice que ha cometido el pecado imperdonable y que en vez de que la ayuden, parece que no sé qué le hicieron y se fue al mundo y ahora quiere saber si que puede arrepentirse. Y mientras hay vida hay esperanza.
Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, esta es la condicionante. Dios no obliga a nadie. Usted decide inscribirse en el libro de la vida, lo cual trae consecuencias. Es decir, una relación de amor con Dios. Me enamoro del Señor, deseo escudriñar su palabra, deseo servirle, deseo asistir el templo, a alabarle, a aprender más, a convivir con mis hermanos. ¿Ok? Primero de Juan 5:2, eso sí, Gaby, dice lo mismo, pero en otras palabras. ¿Lo tienes ahí? El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Así de fácil y sencillo. Entonces, le animamos a usted, amigo, que nos escucha, que nos ve a través de este medio. Le animamos. Recuerde, no se trata de religión, se trata de una relación de amor. Y si usted tiene esa relación de amor y constantemente, día tras día, como un matrimonio, usted va a tener la seguridad de lo que Dios le promete, la vida eterna en Cristo Jesús solamente. Que Dios le bendiga abundantemente.